Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias por sintonizar Misión Joven una vez más. Estamos celebrando el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario y vamos a reflexionar en las lecturas de este domingo. Vamos a meditar y reflexionar en el libro de Números del Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia. Y luego vamos también al Evangelio de Marcos. Empezamos con el signo de nuestra fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pedimos al Espíritu Santo que sea nuestro guía y nuestro director y que nos ayude en esta meditación y en esta reflexión para que ponga el mensaje en nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con tu mismo Espíritu y que gocemos siempre de tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos de fe, llénanos de luz, llénanos de paz. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz. Danos valor, danos poder, danos salud, Espíritu Santo. Danos el fuego de tu amor. Dame amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y lo que debo hacer. Inspírame siempre en tus inspiraciones, cómo lo debo hacer. Inspírame siempre en lo que debo callar y lo que debo evitar para tu gloria, para el bien de mis hermanos, mi propia santificación. Ilumina mi entendimiento, fortifica mi voluntad y renovarás la faz de la tierra. Amén. Y le pedimos a nuestra Madre Santísima por su intersección, que ella interceda a través de esta meditación y esta reflexión que sea para el bien de nuestro crecimiento espiritual. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a la carta al libro de Números. El libro de Números vamos en el capítulo 11, el libro de Números capítulo 11, versículos del 25 al 29. Bajó Yahvé en la nube y le habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Había quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó también sobre ellos el espíritu, ya que si bien no habían salido a la tienda, eran de los designados y profetizaban en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés desde su mocedad, tomó la palabra y dijo: Mi señor Moisés, prohíbeselo. Le respondió Moisés: ¿Es que estás tú celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque Yahvé les daba su espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, entonces estamos acá en este libro de Números. Y este libro de Números, ¿por qué se llama libro de Números? ¿Por qué? Porque está concentrado en los censos que se realizó en el pueblo israelita. Tuvieron 2 censos, uno al principio, y el Señor les mandó a Moisés, que era su siervo, a que contara a todas las personas por familias, por clanes, que eran todas las personas que estaban unidos por grupos, por familias. Por eso se llama el libro de Números. Ahora,
¿qué pasa acá? ¿Por qué el Señor, por qué Moisés reunió a los 70 ancianos y los puso cerca de la tienda del encuentro? Y Yahvé bajó con la nube y le habló. Y dice, tomó del espíritu de Moisés y se los transmitió, tomó parte del espíritu de Moisés y se los transmitió a los 70 ancianos. ¿Por qué sucedió eso? Porque si regresamos al inicio del capítulo, del mismo capítulo 11 de Números, vemos que este pueblo estaba teniendo muchas quejas y se quejaban demasiado por lo que estaban, por todas las dificultades que estaban experimentando en el desierto. Y esto había llegado a los oídos de Dios. Entonces también se quejaban con Moisés, porque dice que solamente comían, ya Dios les había mandado el maná, pero ellos seguían quejándose porque ellos querían comer realmente carne. Acá nos dice, pues en el capítulo, dice, los israelitas volvieron a sus llantos diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comían de balde en Egipto y de los pepinos, melones, puertos, cebollas y ajos? Entonces ellos se acordaban de su vida de esclavitud en Egipto y querían comer carne porque se acordaban del pescado, de los melones, de la cebolla y todo eso. Extrañaban esa vida de esclavitud de Egipto. Decían, no vemos más que el maná. Entonces ellos continuaban con Moisés vio que el pueblo se quejaba porque Moisés era el siervo de Dios. Moisés era el enviado que había sido elegido para que saque a este pueblo de su esclavitud, al pueblo de Dios. Entonces, él dijo que todos se reúnan en la tienda del encuentro y les dijo a Yahvé, pero Yahvé se molestó, Yahvé no vio con buenos ojos, el Dios no vio con buenos ojos estos reclamos, estas quejas del pueblo, porque no cumplían con su voluntad y no estaban agradecidos de todo lo que Dios había hecho por ellos, que los había sacado de la esclavitud y los llevaba en camino a la tierra prometida que les había ofrecido. Entonces, Moisés estaba también agotado, Moisés estaba desesperado, Moisés estaba también, no sabía qué hacer, se sentía frustrado por tantas quejas del pueblo. Entonces, Moisés le habla a Dios y le dice que qué puede hacer con este pueblo, que solamente él no puede ya más con ese pueblo porque él es demasiada la carga para él, es mucha la carga. Y dice, ¿de dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo que me llora diciendo? No puedo cargar yo solo con este pueblo, es demasiado pesado. Era muy pesado para Moisés cargar con todas las quejas y con todo el pueblo. La carga era muy... Y dice, entonces le dice a Dios de que si va a continuar en esa misión de llevar al pueblo, que mejor mátame por favor, le dice, para que no vea más mi desventura. Entonces ya vemos ahí que Moisés está pasando por un momento de crisis, que ya no puede más con el pueblo que se estaba quejando y se quejaban hacia él. Entonces él no podía ya controlar ni podía dirigir al pueblo porque lo único que escuchaba del pueblo eran quejas. Entonces ahí el Dios decide, le dice, reúneme 70 ancianos de Israel, de los que consta que son ancianos, escribas del pueblo, llévalo a la tienda del encuentro. Yo bajaré para hablar con ellos y tomaré parte del espíritu que hay en ti para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú sola. Entonces ahí el Señor escucha el clamor, escucha la petición de Moisés y le dice que consiga a 70 ancianos para que pueda coger un poco del espíritu de Moisés y se lo transmita a
a los ancianos. Vemos acá que el caminar de Moisés con ese pueblo era a través, guiado por el Espíritu de Dios, porque Moisés, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus flaquezas, a pesar de ya no poder más de continuar con el liderazgo de este pueblo, Moisés era un hombre humilde. Y también lo dice acá en la carta de Números. Dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Y en esto pasa de que el Señor pues transmite el espíritu, del espíritu de Moisés se lo transmite a los 70 ancianos. Pero hay dos que se quedaron en el campamento, no llegaron a la tienda del encuentro. Pero todos estaban profetizando. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había caído sobre ellos. Todos empezaron a profetizar. Entonces llega uno que los había visto a aquellos dos profetizando en el campamento y va y le dice a Moisés, mira, esos dos están profetizando, prohíbeselos, Moisés. Y Moisés le contesta, ¿es que estás tú celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizara, y Yahvé les daba su espíritu. Entonces, Moisés, en su humildad, porque Moisés era un hombre humilde, Moisés hablaba, era un profeta Moisés, que había sido elegido por Dios para sacar a su pueblo de Egipto, que eran miles y miles y miles de personas que habían sido guiadas de las garras de la esclavitud hacia la libertad. Entonces, Dios lo escoge a Moisés y le derrama su espíritu para que con esa fuerza del espíritu guiara a ese pueblo. Y asimismo el Señor dice, Él es de toda mi confianza en mi casa, boca a boca hablo con Él abiertamente y no en enigmas, y contempla la imagen de Yahvé. Entonces Moisés por eso era un hombre humilde y no permite, y dice, dejen que ellos sigan profetizando, que aquellos dos que se habían quedado en el campamento continúen profetizando y que no tengan celos de eso, porque él le gustaría, dice Moisés, ya me gustaría que todos recibieran el Espíritu de Dios para que ese pueblo pueda caminar hacia la voluntad de Dios. ¿Ve? El Espíritu de Dios era que lo guiaba, el Espíritu de Dios era que lo volvía a Moisés un hombre humilde, un hombre que se aceptaba la voluntad de Dios y caminaba con su pueblo, a pesar de que la carga era muy fuerte para él. Esa es la llamada de profeta. Pero acá nos hablan, nos indican de que este es un trabajo del profeta. Todos estamos llamados a ser profeta. La llamada de ser profeta no es solamente para algunas solas personas. Todos por unción de nuestro bautismo, nosotros estamos llamados a ser profetas. ¿Por qué? Porque ese es el bautismo nos ha llamado a ser profetas, reyes, y nos ha consagrado, nos ha ungido para que seamos profetas. Entonces, acá es un pasaje muy rico porque podemos ver cómo a pesar de que Moisés y los que están alrededor de Moisés están guiando a este pueblo, también ellos pueden tener celos del pueblo. Y entonces a veces nos pasa también a nosotros en nuestra vida espiritual, que no crecemos en humildad y podemos caer en este tipo de celos con otros determinados grupos. A veces pensamos de que porque somos fervientes, somos muy devotos, somos muy religiosos, asistimos constantemente a misa, pensamos que somos predilectos de Dios, pero no, Dios derrama su espíritu a todos, y su gracia. La gracia de Dios es para todos. La gracia de Dios no es solamente está reservada para algunos. Dios derrama su gracia como Él quiere, porque Él es Dios, Él es omnipotente. Entonces, acá nos ilustra de alguna manera la humildad
que tiene Moisés y sobre el liderazgo que él llevaba, porque él estaba siempre hablando con Dios, dice, cara a cara, boca a boca, hablaba con Dios y Dios le transmitía su espíritu. Entonces Moisés estaba dotado de toda esa virtud de humildad que tenía. Por eso dice, no se lo prohíbe, no se lo prohíban que ellos sigan profetizando, porque a él le gustaría que todos recibieran el Espíritu de Dios. Entonces, también vemos que Dios nos da talentos a todos nos da talentos, no solamente a determinados, sino a todos nos da talentos. Pero a veces nosotros tenemos que cooperar y crecer en la vida espiritual. Y a veces en ese crecimiento de nuestra vida espiritual podemos caer en muchas debilidades, podemos caer en muchas fragilidades, porque cuanto más nos acercamos cuanto más devotos somos, cuanto más fervientes somos, más grande es la tentación. Y yo quiero mencionar aquí a un santo que es San Juan de la Cruz, que tiene una obra muy famosa que es La noche oscura del alma. Y él nos habla de eso que nos puede pasar a muchos de nosotros, a muchos hermanos, a muchos de la comunidad, cuando incrementamos ese fervor hacia Dios, cuando incrementamos esa devoción a Dios. Dice, el enemigo conoce también nuestras virtudes y también conoce nuestras fallas. Y el enemigo puede hacer que dentro de nosotros crezca una soberbia espiritual, una soberbia que podemos vernos a nosotros mismos como mejores que otros. Podemos pensar que nosotros, porque cumplimos con los mandamientos, porque cumplimos con ir a misa, porque somos muy devotos, somos muy fervientes, participamos activamente en la vida de la iglesia, simplemente somos predilectos para Dios. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios es el creador de todos sus hijos y Dios es el Dios del amor. Dios ama a todos sus hijos y entonces Dios derrama gracias para todos sin importar la diferencia. Dios siempre les derrama a unos más que a otros, sí, pero Dios siempre va a derramar gracias en abundante. Hay diferentes tipos de gracias, las gracias actuales que a veces llaman a la persona, que la persona no ha sido inclusive bautizada, pero el Señor la busca y la llama para entregarle esas gracias que Él tiene para darle. Entonces acá San Juan de la Cruz dice de que en estas personas ellos se presenta la oportunidad de que ellos miren porque ellas son unas personas que han crecido en una vida espiritual, pero que a la misma vez, al crecer en la vida espiritual, crecen. Hay un tipo de soberbia, un tipo de presunción, dice, que se desarrolla en ellos, y es el enemigo que le pone eso, el enemigo que lo tienta de esa manera, para que ellos vean el ojo en el hermano, para que vean pues la paja en los ojos del hermano y no se vean a sí mismos. Entonces, eso es lo que a veces nos pasa en la vida espiritual. Por eso dice que es importante que nosotros nos mantengamos humildes como era el siervo de Dios Moisés, el profeta que fue elegido. Entonces, esa humildad siempre tiene que estar presente en nuestra vida espiritual, nos dice, para que nosotros no caigamos en esa soberbia. Muchas veces podemos pensar que no tenemos defectos, que estamos bien, que cumplimos con todo lo que el Señor nos ha encomendado, que cumplimos con la voluntad del Señor, pero el enemigo siempre está presente en la vida de nosotros para hacernos caer.
Y el enemigo conoce nuestras debilidades, nos conoce a nosotros y puede actuar en nosotros para que nosotros caigamos en esas fallas, en esas debilidades, en esas imperfecciones. Entonces, siempre, como nos dice acá, él nos enseña que la humildad es importante en nuestra vida espiritual, mantenernos siempre humildes. Y entonces, aun cuando cuando nuestra humildad, como Moisés aquí, que era un hombre humilde, que lo dice la Biblia, pero a pesar de eso, él habla con Dios cara a cara y le dice lo que él siente. Esa es la verdad, esa es la humildad, decir la verdad, hablar con la verdad. Dice, ya no puedo más, Señor, mátame porque no puedo llevar a este pueblo. Muchas veces a nosotros nuestras cargas son grandes y no podemos. Y sabemos que el Señor siempre está ahí para escucharnos, para poner oído a nuestro clamor, para poner oído a nuestras necesidades. Y siempre confiemos en que Él siempre va a ayudarnos en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos. Mire, inclusive acá Moisés dice, si vaya a continuar así, mátame, por favor, dice. Él estaba en una crisis que hasta estaba a punto de decir que mátame, Señor, porque ya no puedo más con esta situación. Y a veces nos encontramos también en esa situación en nuestras vidas y podemos caer en muchas debilidades, pero siempre tenemos que mantenernos humildes y siempre acercarnos a Dios como se acercaba Moisés a Dios, siempre acercarnos a ese fuego de su espíritu. Por eso la adoración eucarística es muy importante en la vida del cristiano. Y en este tiempo que continuamos con el avivamiento eucarística, nuestra adoración eucarística tiene que estar presente en la vida de los cristianos para mantenernos humildes y cerca de ese fuego. Amén. Y terminamos acá con la meditación del libro de Números. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.